Esta sesión de hoy, sábado 24 de mayo, como le comentaba hace un momentito, fuera de lo que es la grabación. Ya un día prácticamente celebrando el Día de las Madres. A partir de ya, de ahora hasta mañana, estaremos celebrando el Día de las Madres. Y desde aquí, pues le envío un fuerte abrazo a todas y esperando que pasen un excelente día mañana junto a sus familiares y seres queridos. Así que de inmediato yo voy a iniciar esta sesión como de costumbre, compartiendo con cada uno de ustedes una reflexión que quiero que por favor le prestemos atención. Es un video. Luego al final del video pues me gustaría que ustedes me digan qué les pareció, cuál es la moraleja, qué les pareció la moraleja, entre otras cosas. Así que vamos de inmediato a compartir nuestra pantalla para que podamos compartir estos minutos de la reflexión. Así que vamos de inmediato, vamos a compartir el video. Vamos a ver. Y por aquí lo tenemos. Y vamos a ver de qué trata la historia. El caballo y el asno. Una lección de humildad. En un soleado día, en las afueras de una gran mansión, Nieve, un caballo blanco de pelaje brillante y actitud arrogante, miraba con desdén a un asno trabajador llamado Demetrio. Es increíble que seres tan inferiores compartan el mismo aire que yo, murmuró Nieve con un aire de superioridad. Demetrio, con una sonrisa amable, se acercó y dijo: «Hola, soy Demetrio. Espero que ambos consigamos el trabajo aquí. He escuchado que don Leonardo es un excelente patrón». Nieve simplemente resopló, mostrando su desprecio. Ambos estaban allí con un propósito: buscar empleo en la mansión de don Leonardo, un hombre sabio y adinerado. Al ser admitidos, don Leonardo les propuso una nueva tarea: llevar un cargamento desde su mansión al pueblo cercano. Nieve, sintiéndose superior, aceptó el desafío, mientras que Demetrio, siempre dispuesto a trabajar duro, también aceptó con entusiasmo. En su viaje, Nieve, en su afán de demostrar su superioridad, corrió a toda velocidad dejando atrás a Demetrio. Sin embargo, su arrogancia lo llevó a un problema. Al intentar evitar un charco de barro, rompió una rueda de su carreta. En lugar de admitir su error, Nieve ideó un plan para engañar a Demetrio. Al encontrarse con él, le propuso intercambiar carretas, alegando que la de Demetrio era más rápida. Demetrio, con su naturaleza confiada, aceptó, pero pronto descubrió el engaño cuando la rueda de la carreta que Nieve le había dado se rompió. Al llegar al pueblo, don Leonardo los esperaba. Nieve, con un aire triunfante, creía haber ganado. Pero don Leonardo, con sabiduría, decidió esperar a Demetrio. Cuando el asno llegó, cargando como pudo con la carreta rota, don Leonardo lo elogió por su esfuerzo y determinación. Resultó que las carretas no llevaban lo mismo, y don Leonardo se dio cuenta de ello. Así es que supo de inmediato que las carretas habían sido intercambiadas. El caballo, indignado, no podía creer la decisión. Pero don Leonardo les explicó que, más allá de la velocidad o la apariencia, lo que realmente valoraba era la integridad, la honestidad y la capacidad de enfrentar y corregir los errores. Nieve, avergonzado, se retiró, mientras Demetrio era recompensado
por su valiosa lección de humildad. Moraleja: no importa cuán brillante o superior creas ser, la verdadera grandeza reside en la integridad, la sinceridad y la capacidad de reconocer y rectificar nuestros errores. La humildad y la honestidad siempre brillan más que cualquier apariencia externa o acto de engaño. Proverbios 16, 18 al 19. Antes de la ruina el corazón del hombre es altivo, pero la humildad antecede a la honra. Este versículo destaca la importancia de la humildad y cómo la arrogancia puede llevar a una caída, mientras que la humildad puede conducir al honor y al reconocimiento verdadero. Bien, mis estimadas, ¿qué le ha parecido la historia de Nieve y Demetrio? ¿Qué le ha parecido esa historia tan interesante? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de la moraleja de la historia? ¿Algún comentario? ¿Alguna compañera quiera hacer el comentario final de la reflexión? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Quién se anima y hace el comentario final sobre Nieve y Demetrio? ¿Eh? A veces nos encontramos, señores, con mucha nieve. Hay mucha nieve en los puestos de trabajo, hay mucha nieve en los entornos donde nos movemos, donde nos desarrollamos, en nuestros círculos, hasta de familiares. Nos encontramos con muchas nieves. Pero lo más bonito de la reflexión es que es lo que ella plantea, que la humildad prevalece, está por encima de cualquier acto de engrandecimiento de estas personas que se creen que son lo máximo y se convierten en personas atropellantes y egocéntricas. Pero la humildad siempre se sobrepone y está por encima. Tenemos que ser humildes, tenemos que saber que eh, no podemos convertirnos en seres atropellantes, en seres que pretendemos ser mejores que todo lo demás y que lo que importa es lo nuestro y fuera de ahí no importa nada, lo que vale es lo mío y punto. Hay personas que así ven las cosas. ¿Alguien quiere comentar algo? Voy a contar hasta 5 y si no, entonces cerramos ahí los minutos de la reflexión. Por si acaso hay quien quiere opinar algo de la reflexión. 1, 2, 3, 4. Zoraida, ¿quiere comentar algo? Veo que encendió el micrófono. No, profe, lo que quiero decirle es que me disculpe porque no pude escucharla bien porque estoy teniendo problemas estoy teniendo problemas con la cámara y eso. Y no puedo escucharla bien. Inclusive voy a tener que apagar la computadora y oír la clase nada más en el celular. Yo creo que usted tiene problemas de conexión. Sí, tengo problemas. Voy a apagar la computadora. Si usted apaga la cámara, su cámara la apaga. Es que no se me quiere apagar. Usted la tiene apagada. Yo no tengo la cámara. Déjeme ver. No. Déjeme ver. No. Está encendida, profe, la cámara Sí, de la está encendida. Pero no quiere por nada apagar. Qué extraño, qué extraño. Bueno. No está encendido. Mire lo que usted tiene que hacer. Desconéctese y trate de entrar otra vez. Pues perfecto, ok. Salga y entre. Ok. Hágalo ahora para darle a aceptar de una vez. Entonces, miren, mis estimados y estimadas, hoy... No, es que está frisada. No se puede conectar. Cierre la sesión, salga de la... Ya, salí ahora. Estoy cerrando en la computadora. Voy a entrar de nuevo. Ok. Entonces... Sin conexión. Vamos a ver. Déjeme ver. Ok.
Cierto. A ver, no, que el computador está que no quiere nada. Bueno, Pues un momentito, un sí, momentito. está bien, no hay problema. Entonces, mis estimados y estimadas, nosotros el sábado pasado empezamos a trabajar con Excel, con el programa de hoja de cálculo de Microsoft. Entonces, en la clase anterior estuvimos viendo todo lo que es la descripción de la pantalla de Excel, o sea, cómo está compuesta esta pantalla, las cosas que tiene, la cinta de opciones, la barra de fórmula, las columnas, las filas, las celdas. Estuvimos explicando todos esos detalles en la clase anterior. Cómo está compuesta esa ventana que estamos viendo ahora mismo y estoy compartiendo con ustedes. Y también estuvimos viendo algunas combinaciones de teclas que se pueden utilizar en Excel para nosotros hacer diferentes tipos de tareas, navegar dentro de la hoja de cálculo, aplicar formato, hacer trabajo con archivos, abrir un archivo nuevo, poner negrita, poner cursiva. Estuvimos viendo algunas operaciones con el uso del teclado. Hoy nosotros vamos a estar viendo algunos temas de formato. Formato ya en Excel. Y vamos a ver sobre ese archivo que estoy proyectando, que se llama reporte de calificaciones. Vamos a estar explicando y aplicando algunos formatos que se utilizan mucho cuando estamos estructurando datos en Excel. Y que yo, por si acaso, si ustedes no lo conocen, pues que ustedes vean cómo se hace y aprendan a hacerlo. Vamos a estar explicando, haciendo el ejercicio, como siempre lo hacemos. Entonces, en ese sentido, lo primero que vamos a estar viendo es el tema de la combinación de celdas. El primer tema que vamos a estar mirando es el tema de la combinación de celdas. ¿Qué es la combinación de celdas? Bueno, la combinación de celdas es un comando que trae Excel de alineación, un comando de alineación, el cual nos permite a nosotros tomar un conjunto de celdas, o sea, un rango de celdas, y convertirlo en una sola celda para poder centralizar el contenido que se encuentre dentro de ese rango o dentro de una celda de ese rango. Se utiliza mucho para nosotros centrar títulos, centrar subtítulos o unir celdas. Para eso se utiliza bastante el tema de combinar celdas, para esas operaciones. Centrar títulos, centrar subtítulos o unir celdas para centrar un contenido, un dato, un rótulo de columna o cualquier dato que usted tenga en la celda. Para nosotros poder combinar y centrar, lo primero que hay que hacer es decirle a Excel cuáles son las celdas que queremos combinar, cuáles son, y la manera de nosotros decirle a Excel cuáles son esas celdas es seleccionando, sombreando, como le dice la gente, o seleccionando. Nosotros en nuestro ejercicio tenemos dos títulos principales. Tenemos un título que se llama reporte de calificaciones y tenemos un subtítulo que dice grupos, acciones formativas. Si nosotros queremos, por ejemplo, estos dos títulos, queremos centralizarlo en nuestra hoja de cálculo dentro de un rango de celdas X, lo primero que tenemos que hacer es sombrear desde y hasta donde nosotros queremos hacer el centrado y la combinación. Me explico. Si voy a combinar el título, reporte de calificación, yo debo de ir seleccionando todas las celdas del rango hasta donde quiero que se realice la combinación.
como por ejemplo, y como lo pueden ver en pantalla, acabo de seleccionar en la fila 1, desde la celda 1A hasta la celda G1, desde A1 hasta G1, ¿verdad? Y después que ya yo lo tengo seleccionado, entonces el botón que me permite hacer la combinación lo voy a buscar dentro de la pestaña inicio, en el grupo de alineación, ahí tenemos el botón de combinar y centrar. Este es el botón de combinar y centrar. Voy a ver si puedo darle un poquito de zoom. Ahí está. Este es el botón de combinar y centrar, el cual me va a permitir hacer la combinación. Luego que lo encuentro mi botón, ya con el rango seleccionado, si abro el botón me aparecen 4 opciones. 4 opciones me aparecen ahí. La primera es combinar y centrar, que lo que hace es que me combina y me centra el contenido, como el propio Excel lo indica. Me combina y me centra el contenido en las celdas que yo tenga seleccionadas. También tenemos combinar horizontalmente, que combina las celdas seleccionadas desde la misma fila en una celda más grande. Esta solamente me combina, no me centraliza. Esta que dice combinar celda, solo combina las celdas seleccionadas. Esta me combina y me convierte la fila en una fila más grande, y esta me combina las celdas. Y la última, que es separar celda, la cual se utiliza para yo dividir una fila combinada en varias celdas, o una fila que tenga seleccionada en varias celdas. La voy a probar las 4 para que veamos la diferencia. La primera es combinar y centrar. Si hacemos clic en combinar y centrar, entonces observen el título, reporte calificación, lo que va a suceder. Miren lo que sucedió. Me convirtió todo ese rango de celda, me lo convirtió en una sola celda. O sea, me eliminó las divisiones de las columnas para convertirme varias celdas en una sola celda. Eso hace esa opción. Voy a presionar control Z para deshacer y ver la segunda. La segunda se llama combinar horizontalmente. Dice que combina las celdas seleccionadas en la misma fila en una celda más grande. Le damos un clic y ella lo que hace es esto. Nos combinó la celda, nos la convirtió en una sola. Miren que ya no tengo líneas que dividan las celdas, no tengo líneas de celdas que dividan, pero el título me quedó alineado a la izquierda. Ahí tendría yo entonces que centrarlo manualmente, o sea, darle a centralizar manualmente. Eso haría la segunda. La tercera opción es combinar celdas. Esta combina las celdas seleccionadas en una sola celda. Esta y la segunda son prácticamente igual. Lo que hace es que me combina la celda y me deja el título para que yo entonces manualmente lo alinee. Y la última, que es separar celda, lo que hace es que divide la celda actual en varias celdas. Lo que pasa es que aquí yo tengo primero que combinar para luego entonces separar. Entonces ahí es lo que hace que si yo la tengo combinada, entonces él vuelve y me la separa. Yo la tengo combinada, por ejemplo, de aquí a aquí. Combiné y centré. Luego vengo aquí y le digo separar. Entonces miren cómo él me la retorna, porque vuelve y me agrega las líneas que dividen las columnas. ¿Verdad? Ahí acabamos de ver las 4 opciones. Para nuestro ejemplo, vamos a dejar este título, lo vamos a centralizar, lo vamos a combinar y lo vamos a centrar usando la primera opción de arriba, combinar y centrar
para que nos quede al centro. Y luego lo vamos a hacer con el segundo título, con el subtítulo. Seleccionamos desde la columna A hasta la columna G y luego entonces buscamos otra vez el botón de combinar y centrar y le damos un clic en combinar y centrar y miren ya cómo ambos encabezados ya se encuentran convertidos en una sola fila, una sola celda, sin líneas de división y con el contenido centralizado entre ese grupo de celdas. Y ahí lo tenemos. También voy a hacer esto mismo con el título lista de participantes. Si usted observa, mire, lista de participantes está en dos celdas, en la celda A3 y la celda B3. Yo quiero convertir esas dos celdas en una sola celda para poder centralizar vertical y horizontalmente el título lista de participantes. Ya para esto lo que hago es que selecciono las dos celdas y vuelvo y utilizo el botón de combinar y centrar. Y miren cómo se centralizó esto. Solo me faltaría centralizar de manera vertical, porque Excel tiene aquí arriba unos botones que es para centralizar. Por ejemplo, el primero que es para alinear al medio y el segundo que es para alinear o centrar horizontalmente. Entonces vengo acá, centralizo ahí y miren cómo ya tengo el título centrado completamente en mis celdas combinadas, tanto vertical como horizontal. De igual forma vamos a ver otro comando interesante que podemos utilizar para nosotros estructurar datos y alinearlos en nuestra hoja de cálculo. Y se trata del botón ajuste de texto. El botón de ajuste de texto, que es este botón que le voy a mostrar. Este botón está justamente en la parte de arriba del botón de combinar y centrar. Tengo combinar y centrar aquí abajo y encima tengo el botón de ajustar texto. ¿Qué hace este botón? Según el propio Excel dice que él me ajusta el texto, especialmente largo, en varias líneas para poder verlo todo. Dicho de otra forma, este comando lo que hace es que un título largo como este de manejador de Windows, manejador de Word, Excel, PowerPoint y Outlook, él me va a combinar eso a varias líneas. Eso implica obviamente de que la fila se va a anchar un poco. O sea, voy a tener que anchar un poco la fila para que se pueda ver el efecto. Y entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que las filas se pueden anchar o se pueden poner un poquito más estrechitas, simplemente arrastrando en la línea que divide el número de la fila. Igual las columnas que tú la puedes poner más ancha o la puedes reducir de tamaño. La puedes poner así, por ejemplo. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a reducir las columnas, pero voy a anchar un poquito la fila. Aquí voy a reducir un poquito esta columna. También esta. Luego esta. Hasta aquí. Luego esta. Hasta ahí. Ok. Y luego entonces voy a utilizar este botón de ajuste de texto. ¿Qué hago? Selecciono todas esas celdas que contienen esos encabezados. Y luego le damos un clic en el botón de ajustar texto. Fíjense que al hacer clic en ajustar texto, miren cómo el contenido de la celda se me ha alineado y se me ha ajustado a dos líneas dentro de mi fila, de mi celda. Ya aquí yo tendría entonces que alinearlo, ponerlo al centro con los botoncitos que les mostré anteriormente de alinear horizontal y alinear vertical. Vertical, horizontal. Y ahí tengo ya el contenido ubicado en dos líneas. En vez de yo tener
esos títulos tan largos que me va a extender mucho el tamaño de mi hoja, de mi tabla, de mi hoja, me lo va a extender porque me lo va a poner muy horizontal y se me va posiblemente, dependiendo del tamaño del monitor que esté utilizando y también la cantidad de columnas y filas que contenga mi tabla, es posible entonces que hayan columnas que se me oculten para allá, para el lado derecho. Y entonces es mejor uno tratar de ajustar la hoja, que uno pueda ver la mayor cantidad posible de columnas por pantalla. Eso es importante, dado que esto nos ayuda a evitar los errores de entrada cuando estamos digitando datos en la hoja de cálculo. Y bien, ahí lo tenemos. Se llama ajustar texto. Hasta ahora hemos visto varias cosas. Recapitulando. Por un lado, combinar celdas, que me permite tomar un rango de celdas seleccionado y convertirla en una sola celda para centralizar el contenido. El otro que vimos es ajustar texto, el cual me permite en los encabezados de columna que son, digamos, un poquito largos, pues poderlo, digamos, acomodar a varias líneas en la celda para no tener que extender de manera horizontal la hoja de cálculo, o sea, la columna dentro de la hoja de cálculo. Y también hemos visto estos dos botoncitos que tenemos acá. Uno es para alinear verticalmente, o sea, de arriba hacia abajo. Y el segundo que es para centralizar horizontalmente y hacer que el contenido de nuestra celda quede justamente en el centro. Hasta ahora hemos visto esos 4 comandos. Lo próximo que vamos a ver ahora es cómo nosotros le aplicamos formato a esa celda. Porque si ustedes se dan cuenta y miran mi pantalla, mi hoja está completamente blanca. No tiene color, ni de letra, o sea, de fuente, no tiene ningún tipo de color. Tampoco tiene relleno con sombreado, ni nada de eso, ni tiene bordes, ni nada de eso. Y entonces tenemos que ir arreglando esto, dándole formato. Hay unos comandos en Excel que se utilizan para trabajar el relleno, la fuente, el color de la fuente, el tamaño y demás, que es este grupo que está aquí, que ustedes lo conocen. Este grupo que está de este lado aquí, ¿verdad? Esto de aquí. Ahí yo tengo, por ejemplo, todos los botones de formato para aplicar negrita, para aplicar. Y hay uno que es para aplicar relleno. Si yo quiero rellenar una celda con un color, elijo el color y ella se me aplica en la celda. El botón de relleno. Puedo poner y quitar color de relleno. O sea que yo puedo venir, por ejemplo, voy a empezar de arriba hacia abajo. Yo puedo tomar el título principal de mi hoja, colocarme ahí, ir a inicio, buscar el botón de relleno con color y elegir un color. Por ejemplo, digamos, voy a elegir un verde. Y ahí también puedo hacer con las letras, elegir el formato de la letra. Y ahí lo tengo. Eso está bien. Yo puedo hacerlo así. De hecho, voy a hacer el segundo con un verde más clarito. Y ahí lo tengo. Miren ahí como ya acabo de rellenar con colores los dos títulos principales. Pero hay una forma de hacer esto quizás un poco más rápido. Y es utilizando los formatos de celda que trae Excel. Excel trae unos formatos de celda, los cuales nos permiten aplicarle formato a un rango de celdas o a una celda, simplemente haciendo un solo clic. Porque si ustedes vieron, para yo poner esos colores ahí, poner la letra blanca, tuve que hacer varios clics. Pero tengo la alternativa de hacerlo más rápido quizás, utilizando un estilo de celda. Los estilos de celda están ubicados dentro de la pestaña Inicio de Excel. Hay un grupo llamado Estilos, que es donde estoy moviendo mi puntero en este momento. Esos son ahí están los estilos. Y ahí hay uno que se llama estilo de celda, que es este.
Entonces, como ustedes pueden observar, los estilos de celda vienen divididos en categorías. La primera categoría se llama bueno, malo y neutral. Hay otro grupo que se llama datos y modelos. Hay unos formatos que se llaman títulos y encabezados. Hay otro que se llama estilos de celdas temáticos, que son estos de aquí abajo. Y están los estilos de formato para número, estilo de millar, millares, moneda, moneda, porcentaje, ¿verdad? Estos son formatos que forman lo que son los estilos de celda, ¿no? También yo pudiera combinar estilos, ya esto es cuando yo tengo un estilo que yo preparé, lo tengo en un Excel y quiero pasarlo para otro Excel, quiero, digamos, importarlo desde otro libro de Excel que yo tenga. Pero bueno, vamos a verlo de manera básica. Yo, por ejemplo, digamos que me interesa ponerle un formato a todos los títulos de manejador de Windows, manejador de Word, manejador de Excel, manejador de PowerPoint y de Outlook. Yo quiero darle un formato a eso. Y también a la celda de lista de participantes. Entonces, si yo vengo acá y le doy clic a lista de participantes para yo seleccionarlo, pues lo único que tengo que hacer después que ya la tengo seleccionada la celda es buscar el botón de los estilos de celda, abrirlo y elegir cuál le voy a poner y hacerle clic en el que voy a utilizar. Por ejemplo, digamos que a mí me interesa colocarle el estilo que se llama énfasis 2. Miren cómo yo voy pasando el mouse y él me muestra cómo me va a quedar la celda cuando yo aplique ese estilo. Ahí puedo verlo, vienen en diferentes degradados, con diferentes colores, azul, naranja, gris, amarillo, verde. Entonces yo aquí busco el color que quiero aplicarle, digamos que quiero aplicarle el color llamado naranja énfasis 2. Le doy un clic ahí y listo. Miren ya como mi celda ya tiene un formato. Y no tuve que hacer tantos clics. Para yo hacer eso mismo, utilizando estos botones de aquí arriba, yo tendría primero que buscar el relleno, buscar el color naranja, que por cierto, aquí está, aquí arriba. Y luego para poner la fuente, elegir entonces el color de la fuente. Para poderlo hacer, fíjense que tuve que hacer más cosas. Sin embargo, con los estilos es simplemente ir al estilo, hacer clic en el estilo y listo. Ahí está. Ya lo tengo. De igual forma, quiero darle formato a las otras columnas. Entonces, para eso, yo voy a seleccionar todos los encabezados o rótulos de columna. Los selecciono todos al mismo tiempo. Y luego entonces me voy a los estilos de celda y elijo el estilo que le quiero aplicar. En este caso voy a trabajar con énfasis 1. Lo selecciono, le doy un clic, es un azul y ahí ya lo tengo. Miren cómo ya tengo todo el encabezado y los rótulos de columna. Ya los tengo formateados, los tengo con color de relleno. En algunos casos también tengo color de fuente, ¿verdad? Y ya estoy dándole forma a mi tabla, a mis datos, a los datos que voy a colocar dentro de esa tabla. Ya para los títulos AD, nombre del estudiante, calificación, ya esos ahí yo los voy a poner solo en negrita y cursiva. Entonces lo que hago es que selecciono, o sea, sombreo esa área y ya con el área sombreada busco el botón de las negritas y lo prendo. Luego busco la cursiva y lo prendo. Y ya ahí tengo ya esos títulos, ya los tengo listos. Ahí está. Ya le apliqué formato a todo el encabezado de mi hoja, de mi tabla que estoy creando en este momento. Hasta ahí todo bien.
Ahora viene la parte de los datos. Si ustedes observan, aquí tenemos estos datos. Tenemos un ID del estudiante y tenemos el nombre del estudiante, aunque dice ahí participante 1, 2, 3, 4, pero imaginémonos que ahí está el nombre del estudiante. Entonces, en los casos que sean así, donde yo tengo una lista alfanumérica que contiene una parte que es texto y una parte numérica incremental, yo puedo rellenar. Excel tiene esto, que si yo, por ejemplo, necesito hacer una lista con los días de la semana, pues yo simplemente coloco el primer día y arrastro, busco el punto de relleno y arrastro, mire, sin soltar el mouse, y él me rellena con los demás días. También él lo hace de manera vertical. Si lo arrastro hacia abajo, también haría lo mismo. Tanto me rellena así como me rellena horizontal. Mírenlo ahí. ¿Verdad? También él es capaz de hacerlo con los días de la semana abreviados. Si yo coloco LUN y arrastro hacia abajo, él me sigue rellenando abreviado. Si lo relleno hacia la derecha en horizontal, también me sigue rellenando. Y ahí lo tengo. También él lo hace con los meses del año. Si yo coloco enero, puedo rellenar hacia abajo o hacia la derecha. Y miren cómo él me sigue rellenando con los meses del año. También esto es posible hacerlo abreviado. Si yo pongo N y luego arrastro, él me sigue rellenando, miren. De igual forma hacia allá. Y ahí me rellena con los días, los meses del año de manera abreviada. Perfecto hasta ahí. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de que yo tenga listas numéricas? En el caso de las listas numéricas, yo al menos debo de colocar los dos primeros valores para que Excel pueda saber cómo va a ser el orden de incremento, o sea, cómo va a ser el incremento de esos valores. Me explico, si voy a hacer una lista comenzando en el número 5, para que me vaya incrementando de 5 en 5, debo entonces de colocar los dos primeros. Coloco los dos primeros, lo voy a colocar aquí también, y entonces selecciono ambas celdas y con las dos seleccionadas arrastro. Y él continúa la lista, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. De igual forma, si lo quiero rellenar horizontal, selecciono las dos celdas para que él sepa que el incremento será de 5 en 5 y entonces ya busco el punto de relleno y arrastro. Miren ahí cómo él continúa la lista sin ningún tipo de problema. Perfecto. El caso de los numéricos no importa, da igual que sea que empiece en 5 o si yo quiero 2020, 2021, yo selecciono esos dos. Vamos a ponerlo también aquí. Yo selecciono estos dos y ya él continúa 2022, 2023, 2024, 2025. De igual forma hacia la derecha en horizontal. También continúa el incremento. Y ahí lo tengo. Funciona perfectamente. Ahora, en este caso que tengo info, esas son listas alfanuméricas. Alfanumérica porque tiene letras, tiene números. En este caso yo también tendría que aplicar lo mismo que apliqué en la lista numérica. Debo al menos colocar los dos primeros. Colocar info-001, info-1002. Luego entonces los selecciono y arrastro hacia abajo
y miren cómo él me completa. De igual forma, si este valor estuviera colocado en esta celda, entonces selecciono estas dos, arrastro hacia acá y él me continúa la secuencia, tanto en vertical como en horizontal. Eso mismo pasaría con participante. Participante 1, 2, 3, 4, ya yo escribo participante 1, participante 2, lo selecciono, lo arrastro o hacia abajo o lo arrastro hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo hacia dónde usted quiera rellenar, y Excel le va a seguir el orden y le va a rellenar. Ahora, hay otras listas que son las listas personalizadas. Las listas personalizadas es cuando yo tengo una lista de cosas o nombres o productos o referencias o proveedores o una lista de pacientes y yo quiera utilizar esto para rellenar con esos nombres. Por ejemplo, digamos que yo tengo aquí una lista de clientes, que hay uno que se llama, por ejemplo, Carlos, uno se llama Pedro, una es María, voy a ponerlo bien, una se llama Carmen, otra se llama Carla y otro se llama Julio. Y yo por algún motivo, esa lista con esos nombres, yo siempre la voy a utilizar para un control que llevo con ella. Esa lista, si yo escribo Carlos aquí y trato de rellenar y arrastro hacia abajo, Excel lo que hace es que me lo copia. No me sigue la secuencia. ¿Por qué no sigue la secuencia? Porque él no reconoce esto. Esos nombres él no lo tiene registrado. En el caso de las listas anteriores, la que estuvimos viendo anteriores, esas sí, él las tiene. Días de la semana, meses del año, abreviado, nombre completo. Eso él sí lo puede rellenar porque él lo tiene registrado. Y en el caso de listas alfanuméricas, como hay una parte incremental que es numérica, que va incrementando 1, 2, 3, ya es lo que hace que te copia la parte de texto, te la repite y te continúa con la secuencia numérica. Ahora bien, si yo quiero que esto esté disponible para que cada vez que yo necesite en un Excel llevar una lista con esos nombres de esos clientes o de esos pacientes o de esos proveedores o de esos compañeros de trabajo, yo lo que hago es que entonces que esta lista se la agrego a Excel. Yo se la agrego a Excel para yo poderla utilizar. Entonces ya cuando yo agregué esa lista, ya entonces Excel me la va a reconocer y voy a poder hacerlo. Vamos a probar para ver cómo se hace. Como yo tengo ya los nombres aquí, dentro de una celda que los escribí, para mí es más cómodo yo importar eso, importárselo a Excel, en vez de yo ponerme a escribirlo otra vez. Entonces digo, bueno, como ya están ahí los nombres, ya yo lo escribí, vamos a importarlo. Entonces, para yo importarlo, lo primero que hago es que lo selecciono o lo sombreo, como dice mucha gente. Sombréalo. Yo vengo y lo sombreo o lo selecciono. Luego de eso, voy a ir a una pestaña de Excel, que es la pestaña de archivo. La pestañita de archivo está aquí arriba, mírenla aquí. Activo esa pestañita y en este menú que aparece acá, en el lateral izquierdo, bajo hasta donde dice opciones. Repito, activo la pestaña archivo de Excel y en la pestaña archivo busco la opción llamada opciones y le doy un clic. Entonces Excel me va a mostrar esta ventana. Esta ventana son las opciones de Excel. Las opciones de Excel son configuraciones y cambios que nosotros los usuarios podemos hacerle a Excel.
para que Excel trabaje de la manera como a nosotros nos convenga mejor, ¿verdad? Para eso. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. En este menú de la izquierda, tengo que seleccionar la opción avanzadas. Tengo que darle un clic donde dice avanzadas. Luego que estoy en las opciones avanzadas, del lado izquierdo, donde están las opciones acá, debo bajar mi barra de desplazamiento, bajar, casi en el fondo está. Y aquí casi en el fondo me voy a encontrar con un botón llamado modificar listas personalizadas. Esta que está aquí. Modificar listas personalizadas. Esto, cuando le damos un clic, nos abre esta ventana. Esta ventana es la ventana de listas personalizadas de Excel, donde ahí están todas las listas que Excel actualmente tiene disponibles. Todas. Entonces, yo lo que voy a hacer es importar estos nombres que tengo acá en negrita, perdón, sombreado, importarlo para acá. Como yo lo tenía ya seleccionado, lo único que tengo que hacer es utilizar el botón de importar, que aquí lo tengo. Cuando tú le das a importar, la lista que está seleccionada se coloca dentro de este cuadro. Miren ahí a Carlos, Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los nombres. Y ya con esto lo que hago es que lo agrego y luego acepto. Luego acepto otra vez. Y ya cuando yo necesite esa lista de Carlos, Pedro, María, Carmen y Carla y Julio, escribo cualquiera de los nombres de ellos. En este caso voy a escribir el primero, que es Carlos. Y ahora arrastro a ver si él me rellena. Y miren ahora como ya Excel es capaz de rellenarme con esa lista personalizada que acabamos de importar. Yo pude haber escrito la lista también. O sea, si yo no la tengo digitada aquí para importarla, yo puedo allá escribirla también, ponerla una debajo de la otra. Y también me va a funcionar. Me va a funcionar sin problema y voy a poder utilizarla. Bien. Eso es lo que se llama listas de relleno personalizadas. Entonces ya, ustedes ya viendo esto, ya ustedes se imaginan cómo entonces yo hice esto de aquí. Ya ustedes vieron entonces cómo yo rellené eso ahí, para que aparecieran esos ID y aparecieran los nombres de participantes 1, 2, 3, 4 hasta el participante 10. ¿Verdad? Lo que hice fue, obviamente, colocar el primero, el segundo, arrastrar y ahí los tengo. Y ya ahí tengo ese caso resuelto. Ya tengo ese caso resuelto. Bien. Lo próximo que vamos a hacer a nuestra tabla de reporte de calificación es ponerle la cuadrícula. Ponerle la cuadrícula. Cuadricular esto. Porque aunque la hoja de cálculo se ve cuadriculada por las celdas, si usted imprime esta hoja, no le va a salir cuadriculado. Le va a salir sin la cuadrícula. O sea, yo voy al archivo, me voy a la opción de imprimir, me voy a dar cuenta que acá no aparece nada cuadriculado, no se ve la cuadrícula. Se ve que va a salir sin la cuadrícula. Mírenlo ahí. No tiene la cuadrícula. A mí me interesa que aparezca cuadriculado. Entonces, para colocar la cuadrícula en Excel, voy a retornar atrás. Lo primero que debo de hacer es seleccionar todo el rango al cual le quiero poner la cuadrícula. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a colocar en el título principal, voy a presionar mi botón izquierdo del mouse y sin soltar voy a arrastrar hacia abajo con el objetivo de seleccionar o sombrear todo el rango de datos y selecciono
todo mi rango de datos. Y ahora procedo a trabajar la cuadrícula. Para colocar la cuadrícula tenemos en los botones de formato de fuente, formato de fuente aquí, donde estoy moviendo el puntero, en la pestaña inicio, en fuente, hay un botón que se llama bordes. Es este, que ustedes lo conocen, lo han visto. También está en Word. En Word está eso, en PowerPoint también. Y también en Excel. Ahí yo tengo todos los tipos de bordes que yo quisiera ponerle a mis datos. Pero a mí el que más me agrada de todos, porque yo puedo decir, bueno, ponme todos los bordes y utilizo este de aquí. Si yo le doy un clic ahí, es lo que va a hacer que me le va a activar todos los bordes a mi hoja. Y eso no está mal, ahí está cuadriculada, ahí se ve cuadriculada. Pero digamos que yo quiero, cuando yo quiero ya utilizar líneas específicas, cuando yo deseo utilizar colores para las líneas, ¿verdad? Entonces ya ahí la cosa cambia un poquito. Porque entonces yo tendría que seleccionar otra vez mis datos, mi rango. Y luego en este botón, en vez de irme directo a todos los bordes, yo entonces me voy a donde dice más bordes. Aquí abajo. La última opción que dice más bordes. Entro allí y entonces aquí aparece una ventana, la cual me va a permitir elegir las líneas que quiero, diferentes tipos de líneas. Elegir si es el contorno o si es el borde interior que me interesa trabajar. Si quiero que las líneas estén en un color para yo elegir. De hecho, puedo ahí yo elegir un color para el contorno y un color diferente en el interior, si así yo lo deseo. Pero también tengo el relleno para yo, si le quiero poner color de fondo a los bordes, pues también lo puedo hacer desde ahí. Entonces, volviendo a los bordes acá, digamos que yo quiero una línea doble en el contorno de mi tabla. Entonces yo vengo al cuadro de estilos, elijo la línea doble y la quiero poner de color verde oscuro. Entonces bajo a el cuadro desplegable que se llama color y elijo el verde que le quiero poner. Por ejemplo, yo le quiero poner un verde oscuro. Le doy al verde oscuro. Y entonces con estos botones de aquí arriba, yo voy a decidir si es el contorno el que voy a poner o si es el interior. El interior son las líneas de adentro y el contorno las de afuera. Le voy a decir que quiero que el contorno de afuera sea así, pero para ponerle el contorno adentro, o sea, la línea de adentro, del interior, yo quiero otro tipo de línea diferente. Entonces yo vengo acá y elijo otra línea, voy a elegir una más gruesa, esta, y le doy clic en el interior. O lo invierto, le digo contorno, línea gruesa, elijo la línea, el interior con líneas dobles. Y ahí queda mucho más bonito. Entonces ya yo vengo, acepto, y entonces ahí miren como todas las líneas de mi tabla, de mis bordes, aparecen ya con el formato que yo seleccioné. El contorno grueso de afuera y las líneas del interior dobles y con colores. Y ahora si yo voy a archivo y le doy a imprimir, voy a poder ver que ya mi tabla ahora sí se ve dentro de una cuadrícula. Y ahí se puede apreciar el color incluso y los tipos de línea que yo utilicé para yo crear mi tabla de datos. Y ahí lo tengo. Perfecto, hasta ahí. Voy a retornar y ahí los tengo. Estos títulos ahora de repente me dio deseo de centralizarlos. Los voy a seleccionar y los voy a centralizar. Porque vi
Cuando le di a imprimir vi que no estaban como muy alineados. Entonces dije, bueno, déjame alinearlo. Y ahí lo tengo. Fíjense que es bastante sencillo nosotros activar la cuadrícula, hacer el cuadriculado a un rango de celdas de Excel, utilizando diferentes líneas, colores y demás. Bien, ¿qué es lo próximo que vamos a estar haciendo? Bueno, vamos a crear ahora los valores numéricos. Le vamos a colocar la calificación a esos alumnos en cada módulo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar los valores y los voy a colocar acá. Y ahí los tengo. Ya tengo todas las calificaciones colocadas. Pero hay un tema con los valores numéricos que también quiero que hagamos un pequeño hincapié, ya que hoy estamos hablando de formato. Como hoy estamos trabajando formato nada más, temas de formato, entonces tengo para decirles que a los valores numéricos también se le da formato. Para eso voy a pausar un momento la tabla de calificación. Voy a añadir una hojita nueva a mi libro, aquí abajo, en blanco, para que le demos un review al tema de formatos, formato de números, y para luego entonces continuar con nuestra tabla, ¿verdad? Los formatos en Excel para los valores numéricos, todos están dentro del grupo número de la pestaña inicio. O sea, en la pestaña inicio hay un grupo que se llama número, que es esto aquí. Esta área acá, la voy a poner un poquito más grande, es donde se encuentran todas las opciones para nosotros formatear los valores numéricos. En esta área aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el formato para darle formato a los números con formato de contabilidad, el cual me permite elegir signo de moneda para diferentes países, diferentes monedas. Aquí tenemos el formato para darle formato porcentual o estilo porcentual. Cuando estoy trabajando con tasa de impuesto, con por ciento de descuento, por ciento de lo que sea, de descuento, de mora, bueno, lo que sea que usted quiera representar, con un formato estilo de por ciento, pues ahí está. Luego tenemos el formato de los estilos de millares. Dale formato estilo de 1000, o sea, ponerme la coma de 1000, ponérmele, mayormente esa es para poner los estilos de 1000. Estos dos que están aquí abajo, ese es para aumentar los decimales. ¿Cuántos ceros después del punto tiene mi cifra? Y el otro es para reducir la cantidad de decimales, que son los ceros después del punto que se colocan dentro de las cifras. Ahí está. Pero además yo tengo este cuadrito aquí arriba, el cual si lo abro, ahí están los principales formatos que Excel permite ponerle a los datos numéricos. Ahí están todos. Miren, el formato general, que es el formato que viene Excel de manera automática. Ahí están los formatos de número entero. Ahí están los de moneda. Ahí están los de contabilidad. Ahí están los de fecha corta. También formato de fecha larga. Formato para hora. El formato porcentual.
el porcentual, formato de fracción, notación científica y formato de texto. Entonces, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, fecha, producto, precio, cantidad, precio, importe. Yo tengo esto. Por ejemplo, yo voy a poner algunas fechas de este mes. El 20/05 2025. Luego tengo el 21/05 2025. Luego tengo el 22/05 2025. Voy a colocar 5. Tengo también el 23/05 2025. Y por último, el 24/05 2025. Ahí tengo unas fechas. Pero como la celda no tiene formato adecuado, lo que tiene es formato general, este formato general es que tiene, entonces ella me muestra esas fechas así. Entonces, si yo vengo y cambio a fecha corta, entonces él me va a arreglar el formato. Déjeme ver porque aquí no quedó bien. Deme un segundito. Tengo que ponerles, los guiones. Vamos a ver. 2000. Él me lo invirtió. Me lo invirtió. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo arreglamos. 2025. 05/20. Y ahí sí. Vamos a arreglar este. 25. Arreglar este. Ahí está. Voy a arreglar este. Ahí está. Voy a arreglar este. Haciendo algo mal ahí. Entonces, ahí ya él asumió el formato de fecha, pero si yo lo selecciono, él me asumió automáticamente el formato de fecha porque le coloqué los guiones. Ahora, si yo vengo y cambio a fecha larga, entonces miren el formato que él me le da. Ahí me da el día, me da la fecha, me da el mes y me da el año. Si vengo y cambio, le doy formato de fecha corta, entonces él vuelve y me lo coloca de esta forma. Eso en el caso de las fechas. En el caso de los precios, por ejemplo, cantidad, yo voy a poner aquí 1.20, voy a poner aquí 1.25, voy a poner aquí 1.30, voy a poner 1.40, 1.50. Tengo estas cantidades. Yo las coloqué así, pero me interesa darle el formato que me aparezcan con el decimal, que todas me aparezcan con 2 decimales. Entonces, en ese caso, yo puedo seleccionar esto de aquí a aquí. Me voy a los formatos aquí y puedo utilizar este botón que está acá, que es el botón que me aumenta los decimales. Le doy un clic y miren cómo él automáticamente me agregó los 2 decimales para que mis cantidades se vean de manera correcta. Y esas cantidades están con el formato de número. Formato de número, ahí está. Y ya le agregué un decimal con este botón. Y entonces ya las cantidades se colocan con un número y 2 decimales. Denme un segundito, por favor. Un minutito, un minutito, un minutito.
Un segundo, un segundito. A ver. Bien, entonces continuamos. Ya ahí vimos un ejemplo de cómo podemos quitar o poner los decimales con estos botoncitos. Quito decimales, pongo decimales. Ahí está, puedo ponerle hasta más que yo quiera. O quitar. En la columna precio, yo voy a colocar unas cantidades. Voy a colocar, por ejemplo, 1000. Al segundo le voy a poner 1250. Al tercero le voy a poner 1500. 3000. 4800. Ahí tengo los precios. En este caso, yo tengo dos opciones con esos datos ahí. Y es aplicarle o formato de moneda, para que me le ponga el signo de moneda, o ponerle formato de estilo de millar. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, si yo vengo acá y aplico este formato que se llama millar, estilo de millares, le doy clic ahí, entonces las cantidades automáticamente se me van a colocar con una coma de 1000 y dos decimales. Simplemente activando esto acá. Ahí está. Ahora, si le aplico este formato que está al lado, que es el de contabilidad, y le pongo español República Dominicana, entonces ahí él lo que hace es que me le agrega el signo de peso, de moneda. De igual forma, si vengo acá y elijo contabilidad, si elijo contabilidad aquí, entonces el signo de peso queda igual, perdón, contabilidad no, moneda. Vengo acá y le aplico moneda. Me voy a mover para acá un poquito. Entonces miren ahí como las cantidades, él le sigue colocando el carácter de moneda, te le agrega la coma de 1000, te le agrega dos decimales, o sea, .00, y ahí está, ahí lo tengo. Miren ahí como lo tengo. Y esa es la manera correcta. Por ejemplo, si yo tuviera acá una columna que diga impuesto, por ejemplo, tengo aquí una columna que le voy a poner impuesto, y le quiero poner por ciento de impuesto. Y voy a colocar aquí 0.18, 0.18, y voy a rellenar con esto. Voy a rellenar hacia abajo, 0.18. Pero si usted se da cuenta, ese formato no está bien. Para nada bien. Porque eso es para un valor que yo quiero presentarlo en por ciento. Entonces, como lo quiero poner en formato de por ciento, voy a subir aquí. Voy a ir a mi pestaña inicio y voy a buscar el formato para ponerle el estilo de por ciento. Si le doy aquí a por ciento, acá, entonces miren ahí cómo las cantidades automáticamente asumen el formato correcto y ya ahí tengo el formato de por ciento. Ahí ya los tengo correctamente. Salí de aquí y ahí lo tengo ya de manera correcta. Quise mostrarle esto antes de continuar con la tabla de calificación, dado que estamos trabajando con temas de formato en Excel, de cómo se aplican formatos a los datos de nuestra hoja. Entonces voy a retornar otra vez, me voy a ir a mi hoja, aquí, la que estamos trabajando,
Y a esos valores yo les voy a poner 2 decimales a todos esos datos que están ahí. ¿Qué yo hago? Yo selecciono todo el rango de notas, lo voy sombreando, miren, hacia abajo. Y a todo ese rango le voy a dar un formato de número con 2 decimales. O sea, este formato que está aquí. Este formato que está aquí. Ya cuando le dé clic aquí, entonces miren ya cómo tengo el formato con decimales. Lo cual va a permitir que yo decir, por ejemplo, que ese alumno sacó 80.85, por ejemplo. Y este es 7.35, este es 59.8 y así sucesivamente. Este fue 56.56 que sacó y así sucesivamente. Y puedo ir colocando valores ya que contengan decimales a través de ese formato. Ese formato me va a ayudar a yo poder trabajar con esos formatos así con 2 decimales. Voy a continuar entonces cambiándole el formato a la tabla, porque a mi tabla en este momento yo le voy a agregar una nueva columna, la cual se va a llamar promedio de calificaciones. Le voy a agregar una columna aquí, la cual se va a llamar promedio de calificación. ¿Qué yo hago? Me coloco aquí en el título y ahí le vamos a poner promedio. Promedio de calificación, bueno, sí, promedio de calificación. Y ahí los tengo. Promedio de calificación. Ya para, bueno, voy a seguir agregando más columnas. Tengo luego que modificar algo ahí, pero les voy a explicar cómo lo hacemos. Aquí al lado voy a poner también otra columna nueva que se va a llamar examen final. Ahí está. Y voy a agregar otra más aquí que se va a llamar nota final. Ahí los tengo. Usted dirá, bueno, pero se dañó el diseño. Bueno, el diseño lo que hay que ahora aumentar todo para abarcar esas 3 columnas. Eso es lo que yo tendría que hacer. Lo primero que voy a hacer es que voy a cambiar el formato de vertical a horizontal, o sea, de la hoja. Porque esa línea que se ve ahí punteada, lo que significa es que todo lo que está después de esa línea, si yo vengo e imprimo ese libro de Excel, todo lo que me quede después de la línea punteada se me va a ir a otra hoja. Me va a salir posiblemente en la hoja número 2. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a cambiar la orientación a mi hoja para que salga en horizontal y que así yo pueda tener un mayor número de columnas por pantalla. Esto es también un tema también de formato y lo único que habría que hacer en este caso es movernos hacia la pestaña disposición de página, acá, abrirla y dentro de esa pestaña hay que buscar el botón orientación. Buscamos orientación y ahí encontramos los 2 formatos, hoja en vertical, hoja en horizontal. Y me parece que esta hoja ya está en horizontal, déjenme ver, vertical y horizontal. ¿Sí? Ya está, lo que pasa es que ya yo me pasé del borde de la página, pero está bien, no hay problema. Entonces, voy a arreglar los títulos, porque miren cómo se me quedó esta parte ahí. ¿Cómo yo arreglo ese título? Para que me abarque esta de aquí también y se me centralice hasta aquí ahora, hasta la columna J.
Bueno, lo que hay que hacer en ese caso es colocarnos ahí donde está el encabezado, darle clic en combinar y centrar y volverle a darle clic para volverlo a poner, pero hay que seleccionarlo hasta aquí. Selecciono hasta aquí, quito y vuelvo y pongo y ya lo tengo resuelto. De igual forma, esta partecita aquí, selecciono hasta aquí, quito el combinar celdas, vuelvo y lo aplico y ya lo tengo cubierto. Y la parte del borde igual, selecciono el rango nuevo, me voy al botón de los bordes, me voy a la última opción de abajo, más bordes, y acá lo que hago es que le pongo el contorno, elijo la línea de adentro, le pongo el interior, dándole clic a estos botones de aquí, de interior y contorno, y luego acepto. Y ya, fíjese cómo ya cuadriculé la hoja completa. Aquí en estas celdas de aquí arriba, yo voy a rellenar eso con asterisco. Y voy a rellenar eso ahí con asterisco, para que no estén vacías. Voy a poner ahí y ahí. Ahí está. Ya para esas 3 columnas nuevas, llámese promedio de calificación, examen final y nota final, ya ahí nosotros tenemos que hacer uso de fórmulas. Debemos de hacer uso de fórmulas para poder completar esas 3 columnas. Digo, examen final no. A examen final yo le voy a asignar una calificación que obtuvieron los estudiantes del examen, que va a estar aquí. Y ahí están lo que ellos sacaron en los exámenes. Bueno, en el examen final. Ahí lo tengo. Entonces, para yo obtener el promedio de calificación en la nota final, tengo que hacer 2 fórmulas. La primera es un promedio de las calificaciones por módulo. Y la nota final, que va a ser una combinación entre el promedio de calificación y la nota que ellos sacaron en el examen final. Entonces, una combinación de esas dos me va a dar la nota final y la otra que la voy a obtener mediante un promedio. Entonces, antes de ver esa parte, cómo se realiza esos cálculos, primero hay que ver cuáles son los operadores aritméticos básicos que se utilizan en Excel, cuáles son los tipos de fórmula y cuáles son las sintaxis de las fórmulas de Excel. Ya entrando un poquito ya al tema de las fórmulas básicas, ¿verdad? Entrando ya esa partecita ahí. Entonces, yo voy a buscar un Excel que tengo acá para explicar esa parte. Déjenme buscarlo, denme un segundito para que veamos esa partecita. Vamos a ver. Estoy buscando el archivo. Un segundo más. Ok. Vamos a ver. Ok. Y por aquí lo tengo. Aquí está. Entonces, miren.
Lo primero que tenemos aquí son varias cositas que quiero que veamos en la tarde de hoy a modo de introducción hacia las fórmulas básicas en Excel y cerrando el tema de formato básico. El primer cuadrito acá es el cuadro donde aparecen las diferentes formas en que nosotros podemos hacer fórmulas básicas en Excel. Nosotros podemos utilizar para crear fórmulas que utilicen referencias que sean relativas. Las referencias relativas se refiere a que yo en una fórmula, en vez de utilizar los valores que contienen la celda, yo utilizo la referencia de la celda. O sea, le digo a Excel en cuáles celdas se encuentran los valores que quiero utilizar en mi fórmula. Como es el caso del primer ejemplo, donde yo le estoy diciendo acá le estoy diciendo que quiero que él me multiplique el valor introducido en la celda A1 multiplicado por el valor introducido en la celda B1. Eso es una fórmula con referencia relativa. La segunda es cuando yo trabajo con referencias o valores absolutos. Si yo utilizo los valores absolutos en una fórmula básica, suma, resta, multiplicación, división o potencia, Excel me va a arrojar el resultado. O sea, si yo le digo a Excel 89 más 55, él me va a devolver un resultado. Ahora bien, si los valores cambian en algún momento, entonces yo voy a tener que volver a modificar mi fórmula. Esa es una desventaja de trabajar con los valores absolutos. Pero si el trabajo que estemos haciendo lo requiere, pues ni modo, pues lo hacemos así. Pero realmente esto no es la forma más, digamos, más adecuada, digamos, de nosotros hacer eso. Es mejor trabajar con las referencias relativas. Y también se nos puede dar el caso de que nosotros trabajemos fórmulas utilizando referencias relativas y valores absolutos, como es el caso del ejemplo donde yo estoy estoy sumando el valor que tengo en la celda A1, le estoy sumando el número 25. Pues quiere decir que si en la celda A1 hay un 25 y yo le sumo 25, voy a obtener como respuesta el resultado de 50. A eso yo le llamo fórmula mixta, con referencia mixta, por esa razón, porque estoy utilizando una relativa y un valor absoluto. Hasta ahí, perfecto. El segundo cuadro se refiere a el orden de las operaciones en Excel. Orden de las operaciones en Excel. Quiere decir que Excel, en una fórmula, si hay potencia en la fórmula, él va a tratar de resolver primero las potencias. Segundo, si hay multiplicación o división, él va a tratar de resolverla de segundo. Y de último, él va a tratar de resolver las sumas y las restas. Ese es el orden que Excel le aplica a las fórmulas básicas. Y ya en el tercer y último cuadro, ahí tenemos los operadores que se utilizan para hacer fórmulas básicas. Primero tenemos las potencias. Para hacer potencia utilizamos este carácter que se llama acento circunflejo, que es este carácter que está ahí, que parece como una B
al revés, como una A sin el palito, o una V volteada. Eso se llama acento circunflejo y en Excel se utiliza para nosotros elevar un número a una potencia, ¿verdad? Luego tenemos la multiplicación. Para la multiplicación se utiliza el asterisco. Ahí no hay problema. Para la división vamos a utilizar la barra. Para la suma, el signo de suma normal que ustedes conocen. De igual forma para la resta. Y los paréntesis yo lo voy a utilizar si y solo si yo quiero romper este orden de aquí. Si yo quiero romper ese orden, entonces tengo que utilizar los paréntesis. ¿Por qué? Porque Excel lo que hace es que en una fórmula donde él encuentre una operación encerrada en paréntesis, él va a tratar de resolver primero la operación que está encerrada en paréntesis. Y luego, entonces, trata de resolver los operadores que están fuera. Así es como trabaja esto. Voy a hacer un pequeño ejemplo para que usted vea. Si yo tengo, por ejemplo, aquí el número 10, aquí tengo el 20, aquí tengo el 3, y aquí hago una fórmula con esos tres números, ¿verdad? Y le digo a Excel igual, poner el signo de igual. El signo de igual es obligatorio. Cuando yo voy a escribir una fórmula en Excel, yo tengo que comenzar por el signo de la igualdad. Entonces, si yo vengo acá y le digo el 10 más el 20 y luego digo multiplicado por el 3, eso me da 70, ¿verdad? Pero aquí yo no utilicé paréntesis. ¿Verdad? Ahora voy a hacer la misma fórmula abajo, pero con los paréntesis. Pongo igual, abro paréntesis, luego digo este número más este número, cierro paréntesis y le digo multiplicado por este número. Y entonces aquí me da 90. Miren que no me dio error en ninguno de los dos casos. En ninguno de los dos casos da error. Pero los resultados son diferentes. ¿Por qué? Porque en el primer caso, como yo no utilicé los paréntesis y en mi tabla de orden de los operadores dice que la multiplicación y la división está en el nivel 2 y la suma y la resta están en el nivel 3, ella entonces lo primero que hizo fue que multiplicó. Y ella lo que hizo fue que multiplicó 3 por 20, son 60, y luego le sumó el 10. Y por eso me da 70. En el ejemplo 2, como ahí yo utilicé los paréntesis para separar la suma de la multiplicación, ese paréntesis hace de que Excel primero realice la suma y lo que dé la suma entonces lo multiplique por la celda que yo tengo el valor que está en E21. Entonces ahí lo que está haciendo es que está sumando 10 más 20, 30 por 3, 90. Y ahí está. Y por eso es la diferencia. Y así es como funciona esto en Excel. Estas son fórmulas básicas. Luego tendremos que ver las funciones básicas, ¿verdad? Pero esto es una introducción para nosotros en el próximo encuentro del próximo sábado. Entonces comencemos a hacer algunos ejemplos, creando fórmulas y creando operaciones con las funciones, para que ustedes también vean cómo se trabajan las funciones en Excel.
De todas maneras, ya por razones de tiempo, ya son las 3:52 de la tarde. Yo no voy a continuar ya más porque el tiempo no me va a dar. Entonces voy a volver con ustedes aquí. Voy a volver con ustedes aquí. Porque ya estamos en los minutos ya de la despedida. Ya estamos ya cerrando la tarde de hoy sábado. Hoy, ya resumiendo parte de las cosas que hablamos la tarde de hoy, hoy nos concentramos más que otra cosa en los formatos. Hoy vimos combinar celdas, hoy vimos el ajuste de celdas, hoy vimos los bordes, hoy vimos los estilos de celdas, hoy vimos los formatos de los valores numéricos. Me faltó mostrarle el tema de cómo se le aplica orientación a los encabezados, pero ya eso me lo voy a llevar para que lo toquemos el próximo sábado y luego de ahí continuamos con el tema de fórmulas y funciones de Excel, que es con lo que vamos a continuar el próximo sábado. El próximo sábado nos vamos a concentrar y la mayor parte del tiempo lo vamos a invertir en ver todo lo relacionado a cómo se calcula en Excel, cómo se hace fórmula en Excel, cómo yo utilizo funciones de Excel, cuáles son las funciones básicas de Excel, cómo utilizo celdas con valores absolutos y todas esas cositas nosotros las vamos a estar tratando el próximo sábado, si el Señor lo permite. En el próximo encuentro, para nosotros tocar y ver esos detallitos que son súper importantes, porque si usted dice que sabe Excel, pero no sabe realizar cálculos, usted no sabe Excel. Usted lo que sabe es escribir datos en celda, pero no sabe Excel, porque Excel es una hoja de cálculo y como tal, las hojas de cálculo se crearon, se inventaron para poder hacer operaciones con los datos que colocamos dentro de las hojas de trabajo. Así que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna queja, alguna sugerencia o lo que sea, este es el momento de levantar la mano, hacer sus preguntas, hacer sus sugerencias o externarnos cualquier queja que usted tenga sobre la clase de hoy. De no haber ninguna queja, ni ningún comentario, ni ninguna pregunta, entonces nos estaremos despidiendo para volvernos a encontrar el próximo sábado, Dios mediante, y poder continuar con estos temas súper interesantes sobre Excel básico. Así que no veo mano levantada ni nada. Yo me despido deseándole un resto del fin de semana, que el resto del fin de semana que sea muy bueno, sea muy positivo, que descanse, que la pasen bien. Gócense el Día de las Madres, que es mañana, pásenla bien, disfruten y nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Así que bendiciones y feliz resto del día. Gracias, maestro. Igual. Bendiciones.